Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niñas y niños de quinto de primaria, soy la maestra Lisette Monroy y hoy en el área de matemática aprenderemos cómo obtener los números decimales exactos y periódicos. Acompáñame. Para empezar, es importante recordar que los números decimales constan de una parte entera, una parte decimal y que ambas están separadas por una coma decimal. Además, quiero que observemos algunos números decimales. Por ejemplo, un entero 333 milésimas. Bien, si nos damos cuenta que en este número, en la parte decimal, tenemos una repetición continua del número 3, como por ejemplo en este otro. En la parte decimal observamos que la secuencia está en el número 1. En este observamos que aparte del 5 que no se repite, el 17 sigue siendo secuencial. Y en este lo propio. El número 2 no se repite, pero sí el 83. Bien, ¿de dónde obtenemos estos números tan precisos en la parte decimal? Los obtenemos de las fracciones. Estas fracciones, como por ejemplo 5 cuartos, 3 novenos, 15 28avos y 31 onceavos, se relacionan con estos números decimales en cuanto a la división. Pero para tener un orden en estos números decimales, tenemos que conocer su clasificación. Veamos. La clasificación de los números decimales se podrían dividir en dos grupos. El primero es los finitos o exactos y el segundo grupo son infinitos o periódicos. En la clasificación de números decimales, finitos o exactos, podemos observar algunos ejemplos como estos. Estos números finitos tienen un final y son exactos porque al realizar o al obtenerlos de una división, terminan exactamente. En cambio, en los infinitos o periódicos, estos números, como pueden observar, son o tienen unos números secuenciales, como por ejemplo el 3, 3, 3. Pero al observar que tienen puntos suspensivos, nos indica que continúan. Es por eso que no tienen fin y se les denomina infinitos. Y se les denomina también periódicos porque siguen una secuencia, como aquí. En el segundo ejemplo vemos el 25 como secuencia de estos números infinitos. Vamos a conceptualizar más sobre los números decimales finitos o exactos, donde nos dice que se obtiene de una fracción que tienen una potencia de 10. ¿Cuáles son esas potencias de 10? Obviamente el 10, 100, 1000 y 10.000. Veamos cómo ahora se relaciona o cómo vamos a obtener un número decimal de una fracción. Supongamos que tenemos 12 décimos. A este número fraccionario lo vamos a interpretar como una división, es decir, 12 dividido entre 10. Para esto existe una regla matemática donde nos dice que para obtener un número decimal se realiza una división hasta que el resto o residuo de esta división quede en 0, es decir, hasta que los decimales se terminen. A esta división la vamos a realizar con una operación auxiliar. Vamos a dividir 12 entre 10 para obtener este número decimal finito o exacto. Es a 1. 1 por 10, 10 y sobra 2. Pero nuestra regla matemática nos dice que el residuo tiene que quedar en 0. Entonces tenemos que continuar dividiendo.
Siempre nos hemos quedado hasta ahí, ¿verdad? En las divisiones, pero para obtener números decimales con las fracciones, tenemos que incrementar ese residuo en su cantidad para seguir dividiendo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos realizar con la ayuda de un cero. Entonces tenemos 20 dividido entre 10, pero al colocar ese cero, también estamos dando la opción de que podamos separar la parte entera de la parte decimal para continuar la división. 20 entre 10 a 2 y ya no sobra nada. Es así como se obtiene un número decimal de una fracción. 12 décimos es igual a un entero 2 décimos. Pero también se puede resolver de forma directa. ¿Cómo podemos resolver esta división de forma directa para obtener este número decimal? Si bien tenemos 12 décimos, copiamos el numerador, que es 12, y hacemos un conteo de los ceros de la potencia. Por ejemplo, solamente hay un cero. Y según la cantidad de ceros que haya, recorremos la posición de derecha a izquierda en el numerador. Tenemos un cero en una posición y ahí es donde colocamos la coma. Y nos sale de la misma manera, un entero 2 décimos. Veamos algunos ejemplos más para que podamos entender mejor. Tenemos la fracción 23 cienavos. De esta fracción vamos a obtener un número decimal finito o exacto de la siguiente manera. Copiamos el número 23, contamos los ceros que hay en nuestra potencia, 1, 2. Ahora contamos las posiciones en el número de derecha a izquierda, 1, 2 y colocamos la coma. Cuando nos encontramos en esta situación donde no hay una parte entera, nos ayudamos colocando el número 0 y obtenemos 0 enteros 23 centésimos. Comprobemos este número decimal obtenido de la fracción mediante la operación auxiliar de la división 23 dividido entre 100. 23 no se puede dividir entre 100, entonces colocamos 0 al cociente. Para que podamos seguir dividiendo hasta obtener un residuo 0, aumentamos el valor hasta 230 para seguir dividiendo. Al aumentar este valor, separamos la parte entera de la decimal. Dividimos y nos toca a 2. Colocamos 2 por 0, 0 al 0, 0. 2 por 0 al 3, 3 y 2 por 1, 2 y al 2, 0. Aún nos queda residuo. Seguimos incrementando el valor para seguir dividiendo con 0. 300 entre 100 a 3. Y observamos que 3 por 100 es 300. Entonces nuestro residuo es 0. Hemos obtenido 0 enteros 23 centésimos de la misma manera que lo hicimos de forma directa. Veamos otro ejemplo. 4126 milavos. Vamos a realizarlo de forma directa. Copiamos el número, contamos los ceros de la potencia, 1, 2, 3. Ahora contamos las posiciones de derecha a izquierda, 1, 2, 3 y colocamos la coma. 4 enteros 126 milésimas. Comprobamos con una operación auxiliar dividiendo y vemos y observamos que nos sale el mismo resultado. Esto hemos obtenido de una fracción dividiendo hasta que el residuo nos quede 0. Es por eso que es exacto y termina los decimales ahí. También podemos observar aquí que no solamente se divide en una potencia de 10, sino también en cualquier otro número para que pueda salir de manera finita y exacta nuestro número decimal. Veamos el primer ejemplo. 2 dividimos entre 5.
0 al cociente, aumento el valor de 2 para que sea 20 y separo la parte decimal de la entera. 20 entre 5 a 4. 4 por 5, 20 y al 20, 0. Hemos obtenido el mismo valor, 0 enteros 4 décimos. Estas son las obtenciones de los números decimales finitos o exactos a partir de una fracción. Veamos ahora el segundo grupo, que nos habla de los números infinitos o periódicos. Estos números infinitos se relacionan con el número de infinidad, es decir, que no termina. Podemos mencionar dos subgrupos. ¿Ya? Veamos. El decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. En el decimal periódico puro tenemos los siguientes ejemplos. Observemos. Como vemos, tenemos 3 enteros y en la parte decimal, obviamente de forma infinita, una secuencia de números que es, por ejemplo, el 3 y tiene sus periodos, ¿no? Igual en el 5, en la parte decimal, tiene una secuencia y en el tercer ejemplo una secuencia del 14 y todos los números se repiten. Para resumir estos números y no colocar los puntos suspensivos, tenemos un símbolo matemático que es el siguiente. Colocamos la parte entera y la parte decimal hasta el décimo y colocamos el símbolo de infinito periódico en la parte de arriba del número que se repite de forma periódica. Lo mismo con el 5. Colocamos 0 enteros 5 décimos y obviamente el símbolo de infinito periódico encima del 5 porque ese es el que se está repitiendo. En el ejemplo 3 ya no colocamos simplemente a un número, sino al número que se repite periódicamente, que es 14. Veamos el segundo subgrupo, que es decimal periódico mixto. Tenemos estos 3 ejemplos. Veamos el primero. Si se dan cuenta, tenemos una parte entera, pero en la parte decimal sí se van repitiendo periódicamente el número 3 de forma infinita, pero hay un número que no se repite periódicamente, que es el 8. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. El 5 no se repite, pero sí el 78. Y lo mismo en el tercer ejemplo. Como vemos, el 3 no se repite nunca más, pero de forma periódica el 142. De igual manera, anotamos con el símbolo de infinitos periódicos. 0 enteros 83 centésimos. Pero el símbolo solamente vamos a colocar en el número que se repite de forma infinita y periódica, y no así en el 8. Lo propio en el siguiente ejemplo. Un entero 578 milésimos y colocamos el símbolo de infinito periódico al 78 porque solo el 78 es el que se repite periódicamente y no así el 5. Lo mismo en el tercer ejemplo, solamente en el 142. Ambos subgrupos, tantos decimales periódicos puros como decimales periódicos mixtos, son infinitos y ese es el símbolo. Este grupo de números decimales también los obtenemos de fracciones. Por ejemplo, 10 tercios convertida en una división, 10 entre 3. Si observamos detenidamente, el residuo se repite igual consecutivamente y es por eso que la parte decimal del cociente también se repite de forma infinita. Es por eso que decimos 10 tercios es igual a 3 enteros, 3, 3, 3. Y lo resumimos con el símbolo del periódico infinito encima del número 3 que se repite. De igual manera, 5 sextos lo dividimos 5 entre 6 y observamos también que el 8, al no ser un número consecutivo, el residuo también no se queda en 0 y se repite de varias maneras el 3. 5 sextos es igual a 0 enteros 8, 3, 3. Resumimos
con el símbolo periódico infinito solamente encima del número 3 y así concluimos. Espero que hayas aprendido cómo obtener números decimales a través de fracciones y divisiones. Para que sigas practicando, te aconsejo que puedas revisar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación en la página 123. Conmigo, hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.